venimos hablando de un personaje que deseáramos no hablar, es mejor hablar de Cristo, amén. Y hablar de la verdad, pero la Biblia habla de ese personaje y Dios quiere hablarnos de ese personaje. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Dios quiere que estemos informados. El fin de la profecía es dar a conocer lo que viene. ¿Sí? Y entonces Dios quiere dar a conocer. ¿A quién? Al mundo, no. A ellos no les interesa la palabra, no estudian la palabra, no están en nada. Pero los redimidos, su pueblo, es a ellos que Dios le ha dado la palabra y les envía la palabra. Es a ellos que Dios quiere declararle todas las cosas que han de ser, las cosas que vendrán. Y ningún creyente debe subestimar la profecía. Allá en 1 Tesalonicenses 5 dice el Señor una sola frase: y no menospreciéis la profecía. Nadie la subestime, porque lo que Dios dice que viene, viene. Y entre las cosas que vienen, viene este personaje. Pero ese personaje, hemos dicho, no vendrá, no aparecerá hasta que Cristo se lleve su iglesia. Nosotros esperamos la gloriosa venida de Cristo. Constantemente están saliendo personajes que dicen es este y conjetura a la gente. Y no estamos para conjeturar. Debemos centrarnos en lo que dice la palabra. La palabra habla de este personaje. Quien sea, no me interesa. Me interesa la venida de Cristo, predicar el Evangelio. Entre tanto llegue ese tiempo, seguirnos congregando, creciendo, fortaleciéndonos en la fe. Pero Dios nos habla de ese personaje. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos entendidos del honor y el privilegio que tenemos al haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque este hecho maravilloso de haber recibido a Cristo nos libra de las cosas que vienen, ¿sí? E inclusive del gobierno de ese personaje, que empezará así como muy bonito, promoviendo la paz, pero es un tirano malvado, cuyo objetivo es el mismo pensamiento del diablo. Él viene para matar, robar y destruir. Dios quiere que usted sepa cuán gloriosa fue la obra de Cristo hecha en tu favor. Por eso iniciaba: no descuide su vida espiritual, no pierda de visión dónde estuvo usted, de dónde le sacó el Señor y a dónde quiere llevarle el Señor. Oye, ahí vemos la ciencia tratando de inventar cómo llegan a otros planetas, y nosotros en Cristo tenemos la bendición de ir hasta el tercer cielo, a la morada de Dios. Ah, cuán hermoso es Juan 14:6, 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Está oyendo? Oye, será maravilloso. Cada creyente debe motivarse todos los días con la venida de Cristo. Porque hay muchas cosas que desmotivan, entristecen, afligen. Pero si tenemos la mirada puesta en Cristo, vamos a seguir adelante contra viento y marea. La palabra del Señor nos habla del anticristo. Es un personaje que tiene algunas características que lo distinguen. Habíamos visto en Daniel capítulo 8, versos 23 y 25, que este personaje es altivo, astuto, sagaz y entendido en enigmas. Cuando hablamos de entendido en enigmas, es que él va a tener muchas respuestas, muchas soluciones que hasta ahorita los gobiernos no han logrado.
muchas cosas que tienen al mundo en jaque y él tiene respuestas. Es entendido en el mismo. Además, vimos que este personaje va a ser fortalecido. ¿Con cuál fuerza? Él viene de parte de quién? De parte de Satanás. ¿Y con cuál fuerza se va a abrir campo? Recuerden que leímos allí en Daniel 8:24, tal vez para recordar. Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mandó con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así es que él se va a fortalecer, pero no con su propia fuerza, es una fuerza especial. Hay dos poderes competitivos en el universo: el poder de Dios y el poder del diablo. Por supuesto que es muchas veces superior el poder de Dios. Amén. Pero el diablo no ha dejado de mostrar su poder. Y viene a memoria escenas donde el diablo dice: yo puedo hacer lo que hacen los siervos de Dios. Me acuerdo de la escena cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Faraón y que si hay dudas de quién es él o quién lo manda, que tirara la vara, y la vara se convertiría en una serpiente. Y entonces el faraón le dice a los hechiceros que él tenía que hicieran lo mismo. ¿Y qué pasó? Las varas de ellos se convirtieron en serpientes. Solo que sucedió algo muy diferente con la vara de Moisés, y es que se comió las otras serpientes, porque mayor es el poder de Dios que el poder del diablo. Sí, pero este personaje viene con el poder de Dios y va a hacer grande mal a esta humanidad que no quiere creer en Cristo, que rechaza el Evangelio, que se burla del Evangelio, que se burla del Evangelio, que se burla de los creyentes. Vendrá un día donde lamentarán, algunos quizás con el sello en la frente o en la mano, donde ya no hay vuelta de hoja, como dicen, ya no hay cambio. Y entonces lamentarán. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? El rico decía revertir la situación que estaba viviendo, pero ya no se podía, ni nadie podía hacer nada. Porque la salvación es mientras el hombre vive, mientras el hombre puede tomar decisiones. Si el hombre rechaza, ya no hay nada que hacer. Dice allí 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, dice el verso 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a hacer cosas increíbles y va a engañar. Señales, los que andan tras señales. El creyente anda por fe. Amén. Creemos a Dios aunque no le veamos. Esperamos en Dios aunque no veamos las cosas o las respuestas. Seguimos creyendo en Él porque nuestro Dios es fiel. Amén. Y se manifestará siempre en su tiempo y en su momento. Y hemos visto su gloria, aquellos que oramos y ponemos nuestras cargas delante de Él. Hemos visto la bendición de Dios, porque Dios oye la oración. Amén. Aquellos que andan tras señales, creen cualquier milagro, no importa dónde venga, pues el anticristo será especialista en señales y milagros. Tengan cuidado con eso. En el mundo religioso se dice que tal imagen o tal cosa me hizo un milagro. Yo creo que sí. No, porque las imágenes o figuras de yeso y
hierro, tengan poder alguno, son materiales inertes, pero lo que está detrás sí puede. Y el objetivo del diablo es engañar, robar y destruir. Y el enemigo viene con esa misma tónica. Dice la palabra del Señor, verso 9 de nuestro texto: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio y mentiroso, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Los que se pierden. Aquellos que no quieren nada con Dios, nada con el Evangelio, nada con la verdad. Bueno, quieren eso, entonces ahí tienen. Van a creer a lo que propone el anticristo. Van a recibir las propuestas del enemigo. Y finalmente terminarán poniendo la frente y la mano para ser marcados. Y serán presas del infierno. Dice la palabra del Señor, verso 10: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Dice el verso 11: por eso Dios les envía un poder engañoso. Dios permite que esto sea. No quieren creer a la verdad, creen a la mentira. El que crea la verdad y reconoce a Cristo tendrá un lugar con Él eternamente en la gloria. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Cuánta seguridad hay para los que reciben a Cristo? Pero los que rechazan a Cristo, en el tiempo de la tribulación solo les espera una marca que los establecerá como candidatos al infierno, donde no hay esperanza. Y Dios permite eso, porque Dios no impone la salvación. La salvación es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él no impone la salvación. Él convence a través del Evangelio. Espera que cada persona descubra su miseria y entienda la gloriosa propuesta de Dios y tome la decisión más importante de su vida. Allí en Juan 3:18 dice que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el verso 36 dice que el que no cree en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Y eso es terrible. Dice la palabra del Señor: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que le complacieron en la injusticia. Estamos en un mundo que le están cerrando las puertas al Evangelio. Están cerrando las iglesias en Europa y tomándolas especialmente como salones de actividad o cosas como esta. Estados Unidos se ha convertido en un país apóstata. Sí. Y fue un instrumento en las manos de Dios a través del Evangelio. Multitud de misioneros anduvieron por todo el mundo. Dios usó la economía de ese país para sostener a los misioneros sobre todo el mundo. Y hoy se ha constituido en un país apóstata con un gobierno apóstata. La palabra del Señor nos enseña que ese personaje se fortalecerá por el poder del enemigo. Dice un pasaje más allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y la bestia que vi era semejante al leopardo en sus pies, como de oso, en su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
parte de quien recibió el poder, de parte del diablo. Así es que, si se puede decir, el diablo está personificando la justicia. Y las intenciones del diablo desde su origen, de la historia humana, se van a ejecutar a través de este personaje. Una de las características de este personaje es que se enfurece contra los santos. Cuando hablamos de que se enfurece contra los santos, no estamos hablando de los santos, la iglesia, sino de los santos en el tiempo de la gran tribulación. Especialmente se va a irar contra Israel de una forma miserable. Ya lo veremos más adelante. Vámonos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versos 28 al 30, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán con él naciones de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Justamente en un tiempo casi igual al del arrebatamiento de la iglesia, se gesta un pacto de paz. Mucho se habla de paz y proponentes de pactos y cosas como esas, pero la Biblia habla del pacto que va a concertar el anticristo. Pero será un pacto que él mismo romperá. Ahí lo estamos leyendo. Él mismo romperá ese pacto y se va a congraciar con aquellos que abandonen el pacto también. Es decir, con los que se pongan, especialmente contra el pueblo de Israel, que es y será siempre el pueblo escogido de Dios. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, él los va a convencer, abandonen el pacto, rompan ese pacto. Con suaves lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. Esa es una frase muy, muy importante. Tanto ahora como después, el pueblo de Dios debe tener ese distintivo. El pueblo que conoce a Dios, Él dice, se esforzará y actuará. Estamos creyentes, firmes, decididos, valientes, que estén dispuestos a ir contra viento y marea, con la mirada puesta en Cristo, peleando la buena batalla de la fe, amando la obra de Dios, amando la iglesia por la cual Cristo Dios vino a la cruz del Calvario. Hay veces los creyentes se tornan en gente que lucha contra la iglesia. No debe ser eso. Como luchar contra lo que Cristo planeó y estableció. Es que porque la gente es así o acá, la gente siempre va a ser así. Si usted lee la Biblia, desde el inicio de la iglesia, ya empezando nomás, nos encontramos con bodas, ¿sí?
Y si seguimos más adelante nos encontramos a un Pedro que empezó a congraciarse con los incrédulos, a andar de lejitos, ¿sí? A comer con los incrédulos, a calentarse con los incrédulos. ¿Ha leído usted esa escritura? Si seguimos más adelante en la carta a los Corintios, hermanos, que contendían entre sí. En el capítulo 6, hermanos, que se llevaban a juicio ante los incrédulos. En las cenas del Señor no eran cenas reverentes. Cada quien buscaba su propio gusto, dice la palabra. En Gálatas nos encontramos allí a los judaizantes metidos, gente que quiere torcer el buen orden o la doctrina de la iglesia. Eso ha sido la historia de la iglesia. Pero debemos amar la iglesia, porque es la iglesia del Señor, porque Él dio su vida por ella en cruz del Calvario. Y con las situaciones de cómo son unos y otros, la respuesta la tiene el Señor en Efesios 6:18. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Que oremos por todos los santos. Aunque no les parezcan tan santos, oren por ellos, por favor. ¿Sí? Recuerde que la perfección la alcanzamos el día en que suene la trompeta, el día que Cristo ve. Y entre tanto, nos vamos a encontrar en estas cosas que nos desafían a orar, a aconsejar, a tener misericordia, a ayudar, a tener paciencia. Miremos allí, por favor, Efesios. Dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué significa? Nunca pierda la perspectiva de quién es usted. Es un hijo de Dios y por ende debe ocuparse de las cosas espirituales y ocuparse de la obra del Señor, asumiendo la mejor actitud ante las circunstancias que se dan. Verso 2. Con toda humildad, porque si hay otra actitud vamos a reventar, vamos a reaccionar, vamos a tener mala actitud. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué cosa? ¿Cuándo necesitamos usar la capacidad de soportar? Cuando hay cosas difíciles, situaciones incómodas, cosas que algunos mantienen. ¿Y qué hacer? Reventar, criticar, pelear, luchar en contra, no. Efesios 6:18 dice que oremos por los santos. Es lo que tenemos que hacer. Y nuestro texto le dice a usted y a mí que debemos revestirnos de humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para soportar con paciencia. Y la paciencia es como la carreta donde echamos la carga de los males y hay que seguir adelante. ¿Sí? La paciencia es la fuerza espiritual que nos hace sobrellevar. Perdonar, amar, soportar. Porque esto va a ser una lucha de siempre. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en el amor y en el temor del Señor? Aconsejar. En el amor y en el temor del Señor, exhortar. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere ante las situaciones que nos surgen en el camino? Si son personales,
Dios quiere que las tratemos en una forma personal. ¿Por qué el Señor busca esto? Porque Dios no quiere que las cosas trasciendan y enreden. Y Él quiere que se resuelvan. Si son dos personas, resuelvan de esa manera. Vamos a San Mateo 18, por favor. Versos 15, dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, hay alguien que le hizo algo, hay una situación que surgió entre dos, que dice el Señor que hay que hacer: ve y preséntate estando tú y él solos. Amén. Es la forma en que Dios quiere que se resuelva. Dios no quiere que formemos un gallinero en una situación, sino que actuemos sabiamente, con prudencia, por amor a la iglesia, por respeto a los demás. Las cosas personales deben arreglarse en una forma personal. Solo cuando ya los asuntos se salen de control, entonces Dios busca que te hagas de uno o dos más para ir a tratar de resolver. Aunque las cosas no trasciendan, buscar uno o dos a ver si arreglamos. Y la única forma en que Dios quiere que el asunto sea elevado a la iglesia es cuando el asunto se torna imposible. Dios quiere que, como dice el texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y hay una palabrita final: en amor, en amor, por amor a la iglesia, por amor a los escogidos. Debemos soportarnos con paciencia. Y esto va a ser algo con lo que tenemos que bregar hasta que suene la trompeta, porque pudieran variar las situaciones y los personajes, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Y que nada nos robe el gozo y la motivación, porque Dios quiere que cada vez usted se presente a Él con alegría, indistintamente de lo que está viviendo. Por favor, que las cosas que está viviendo, llévelas al trono de la gracia, no las metan en su corazón, porque las cosas que se dejan ahí se tornan en amargura, resentimientos y cosas que no dañan a las personas con las que hemos tenido diferencias, sino a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios llama a perdonarnos, a perdonar a los demás, está buscando nuestra salud emocional, espiritual y hasta física, porque si nos amargamos, si tenemos resentimientos, hasta el cuerpo reacciona y de repente ya no podemos comer, todo se nos pega. ¿No es cierto? Así es que escuchemos la voz de Dios. El pueblo que conoce al Señor se esforzará en medio de las situaciones y actuará en conformidad a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los creyentes tenemos que seguir adelante. Cristo viene, ya casi suena la trompeta. Lo que viene no es para nosotros, es para los que no han querido oír el Evangelio, que han rechazado el mensaje de Dios. Ellos tendrán que vivir la experiencia después de la iglesia. Ese personaje, dice Daniel 7 y verso 25.
y hablará palabras contra el Altísimo, será un blasfemo. Será un blasfemo, lo vamos a ver más adelante, un poco de lo que la Biblia deja entrever de su procedencia. Vamos a entender por qué ese hombre es blasfemo, tal vez como preliminar. Antes de que entremos allí, dice literalmente el texto: del Dios de sus padres no hará caso. Aparece Dios en mayúscula, lo que indica que la procedencia de él es de padres temerosos de Dios, pero a él no le importa. Del 11:37 lo dice. Y por eso será un blasfemo. Eso lo veremos más adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo que quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano, yo no sé si a ustedes ponen atención a lo que está sucediendo a nivel mundial, pero ya eso se ha hablado entre líderes religiosos sobre la posibilidad de hacer una nueva Biblia. Eso es lo que dice, una nueva Biblia. Y ahí están sacando de circulación en algunos países la vigencia del Nuevo Testamento. Y eso será algo en el cual se ocupará el anticristo. La palabra del Señor dice en el verso número 25: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué habla? De los últimos 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación, porque los primeros 3 años y medio es un tiempo de paz. Ha concertado un pacto de paz que él mismo rompe a la mitad de la tribulación. Y en la otra parte de la tribulación es donde la palabra del Señor nos muestra que sacará abiertamente su blasfemia contra Dios. Y no solo contra Dios, porque se va a levantar contra todo lo que sea Dios. Va a atacar en aquel entonces principalmente a todos los que no quieren recibir la marca en la mano o en la frente. ¿Quiénes creen ustedes que serán los que lucharán contra la marca que propone el anticristo? Los creyentes en Cristo, los creyentes de la palabra. Y dice la palabra en Apocalipsis 6 que muchos de ellos son muertos. Apocalipsis 6, verso 9. 6, verso 9. Recuerde que la iglesia llega hasta el capítulo 4, versículo 1. Ahí se da el arrebatamiento. ¿Cuándo será? Ojalá fuera hoy. Pero hasta ahí llega la iglesia. Amén. Y después empieza a desarrollarse una escena en los cielos maravillosa, del capítulo 4, capítulo 5. En el capítulo 6 ya entra directamente en el tiempo de la gran tribulación. Y es en el tiempo de la gran tribulación que aparece el verso 9 de la escena de los creyentes en Cristo, la escena de los que han creído a la palabra de Dios. Y dice el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y allí habla claro: por causa de la palabra
y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Y lea aquí, por favor, el número de los consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos, porque era una persecución encarnizada contra los santos. Y allí se cumple una escritura que está en San Mateo, donde dice que se entregarán unos a otros. Los que están marcados denunciarán a los que no están marcados. Y dice que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Tal vez en una intención de salvarles de la muerte, que es lo inmediato que están viendo, sin prever que esa marca está definiendo su condenación eterna. Y eso es terrible. La palabra del Señor nos muestra allí cómo este personaje se enardece contra el pacto de Dios, contra los santos. Y en ese tiempo de la mitad de la tribulación es cuando el anticristo, el diablo, que mora en el segundo y primer cielo. ¿A qué me refiero? Al cielo planetario y al cielo atmosférico, porque ya fue echado del tercer cielo para siempre. Entonces él opera en el sistema planetario y en el sistema atmosférico. Allí tiene sus cuarteles, desde allí opera. Pero el Señor lo va a echar de ahí y lo va a limitar directamente en la tierra. Vamos a leer ese pasaje y terminamos allí, porque ya me pasó el tiempo. Dice Apocalipsis 12, por favor. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, imagínense cada vez que los creyentes fallan o hacen cosas que no están bien, como a los creyentes luchan entre sí, el diablo encuentra oportunidad para ir a los linderos del tercer cielo, acusarnos delante de Dios. Llamo aquí a los creyentes: no le demos oportunidad al enemigo. Muchas veces digo: no juzguen, no señalen, no critiquen, porque eso no está bien, eso es darle puerta al enemigo. Pero sí podemos orar, aconsejarnos, ayudarnos, motivarnos, porque eso sí nos ayuda. Amén. A mí me ayuda alguien que me aconseja, no alguien que me critica. A mí me ayuda alguien que ora por mí, no alguien que me juzga. Dice la palabra del Señor en el verso 10 en nuestro texto: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la obra de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta dónde, hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y de los moradores de la tierra y el mar, porque dice allí: y hay de los moradores de la tierra y el mar,
porque el diablo ha descendido a nosotros como con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Termina la gran tribulación y ¿qué va a pasar con el diablo? Apocalipsis 19, 20 habla de que va a ser tomado, va a ser encadenado y va a ser limitado, en el sentido que no podrá operar más en el reino bendito de Cristo. Amén. Amén. De manera que, amados hermanos, gócese en el Señor, gócese en este santo libro, léanlo todos los días, por favor. Tenga su rato a solas con el Señor, no descuide su comunión con Dios, no descuide su vida espiritual. Vuelvo al principio. Amén. No olvide dónde estaba y dónde le tiene el Señor. Corresponde a la obra de la cruz. El tiempo es corto y Jesucristo viene. Si tiene cosas que arreglar, por favor arréglelas. Dos personas saben exactamente cómo está la situación en su vida. Y uno es Dios y el otro es usted, y pare de contar. Y en base a esta realidad arreglemos nuestras cuentas con Dios. Necesitamos estar bien. Aparte que no hay nada más rico en la vida que sentir que soy bien con Dios. Que el Dios Altísimo te siga bendiciendo. Gracias.